Hoy nos encontramos con Sandra Restrepo, directora de Cotelco Capítulo Antioquia. Cotelco representa el sector hotelero de Antioquia y es uno de los principales beneficiados del turismo, pero también uno de los más afectados por problemas como informalidad, presión inmobiliaria, cambios en el perfil del visitante y crecimiento desbordado del turismo. Sandra, bienvenida a este espacio. Qué rico, Ana, estar acá y hablar de turismo, que es lo que nos apasiona. Vamos a empezar entonces con esta conversación que nos apasiona, como Sandra lo dice, y vamos a hablar un poquito acerca del turismo y la formalidad que tienen hoy los hoteles en Antioquia. En ese sentido, ¿cómo crees que se está comportando el crecimiento del turismo en Medellín y Antioquia? ¿Realmente está beneficiando al sector formal? La pregunta es compleja. Medellín y Antioquia tienen grandes atributos. Después de pandemia hemos gozado realmente de un público extranjero muy dinámico, o sea, la economía empezó a reactivarse de manera importante en Medellín. Uno de esos factores puede ser el tema musical, que hay artistas de Medellín que le han dado una mirada diferente a nuestra ciudad y obviamente impactamos tanto a Medellín como a las otras regiones. Sin embargo, estamos hoy en día llenos de otros tipos de alojamiento diferentes. Tú lo mencionabas de la formalidad. Hoy en día existen lo que son las viviendas turísticas y no quiero decir que las viviendas turísticas son informales, sino que aclaro que es la tendencia que puede ser una subcategoría más informal porque no tienen un letrero ante las entidades que regulan que lo facilite hacer una inspección adecuada. Entonces ahí es donde vemos este tema de la explotación sexual de niños y niñas. No hay una recepción, no hay quien reciba a esos huéspedes, sino que al venderse pues por plataformas hace que los controles sean mucho más complejos y oculte estas malas tendencias y estas malas prácticas. Y los hoteles pues generan más o menos el 1.3 empleos por habitación, mientras que un tipo de alojamiento como la vivienda turística pues por 5 o 6 viviendas me genera solo un empleo, puede ser una persona que me haga el aseo, en fin. Entonces creo que las cargas están un poquito desajustadas entre tanto la hotelería como este tipo de alojamiento, porque obviamente la hotelería paga impuestos, paga un predial comercial, las viviendas por estar en un lugar residencial pagan un predial normal, no comercial. Hay una facilidad de no pagar un industria y comercio pues por lo mismo, porque no tiene un letrero visible. Y ahí está también el tema de evasión también de los parafiscales, lo que se paga a Fontur, que es el 2 por mil de las ventas. Entonces es un poco complejo. Aún así, pues creo que nos seguimos viendo muy favorecidos como ciudad, ver que sigue llegando mucho internacional, pero que al mismo tiempo pues la hotelería se ha sentido un poquito afectada por los costos en sus operaciones. Sí, eso que dices, Sandra, es bastante importante y también muy alusivo a la normatividad y a la regulación que hace el Estado frente a este tipo de alojamientos versus la hotelería formal o tradicional. En ese sentido, ¿crees que también al Medellín no contar como con una regulación tan estricta dentro de su política pública puede eso ser contraproducente y afectar lo que hoy mencionas, y cómo de cierta manera eso también podría establecerse o cambiar o trabajar articuladamente con distintos actores para que esa regulación empiece a ser mucho más efectiva? La creación de la Secretaría de Turismo en nuestra ciudad pues fue relativamente hace poco. Ellos crearon lo que es la Subsecretaría de Control Territorial y también la Subsecretaría de Promoción. Entonces se supone que con esta subsecretaría tienen más posibilidades de hacer esas inspecciones. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se hacen estas barridas o estas avanzadas, se debe contar con la Policía General, se debe contar con Sanidad, con un montón de secretarías también que se tienen que articular. Entonces a veces es complejo y obviamente donde llegan primero es a los hoteles, que son los que tienen como ese letrero visible. Ahora bien, existe una manera de identificar esas viviendas y es a través del Registro Nacional de Turismo. Ya por lo menos tenemos, por decirlo así, entre comillas, cómo identificar a todos los prestadores de servicios turísticos. Entonces,
¿Qué es lo que de pronto nos falta? Yo creo que ya es una reglamentación o más hacer cambios en la ley de turismo actual colombiana como tal. Pensaría yo que hacer una regulación, las cámaras de comercio son los que emiten, por decirlo así, estos certificados, pero no es un ente regulador y no los estoy diciendo que, ay, ¿por qué no lo hacen? No, porque esa no es su función es emitir un certificado, pero el Estado debería tener o darle la facultad, por decir, a la misma Cámara de Comercio que haga una verificación o por lo menos una inspección antes de dar un registro nacional de turismo, porque incluso muchas veces vemos hasta en hoteles que dicen que es un hotel y resulta que era simplemente un garaje y va uno a verificar esa dirección y no existe. Entonces lo digo que en ese sentido podríamos detectar un poco más el tema de la informalidad. Entonces yo creería que tenemos que trabajar para que exista algo a nivel de gobierno nacional que pueda tener una regulación o darle la facultad desde gobierno nacional a las alcaldías municipales de poder hacer este tipo de controles. Yo creería que en Medellín estamos como en los primeros pasos, estamos como avanzando en esa parte. Esperemos que este gobierno le dé como para seguir haciendo estos controles. Sé que lo han hecho, no como uno quisiera realmente, pero bueno, vamos por el camino. Por el camino bueno. Sandra, otra de las inquietudes que se nos ha presentado dentro del sector y también dentro de la ciudad es que vemos que la ciudad finalmente es un conector para las demás regiones y Cotelco tiene, digamos, su injerencia no solamente en Medellín, sino también en Antioquia. ¿Cómo pudiéramos contar un poco cuáles son esas estrategias que realiza Cotelco para articular la promoción turística, la competitividad y todo el desarrollo del ecosistema turístico entre ciudad y región? Bueno, tú lo has dicho, la articulación es fundamental. Cotelco trabaja articuladamente con todas las entidades que tienen que ver con turismo, especialmente pues la gobernación y la alcaldía. Nosotros tenemos algunos programas con la gobernación. Hace unos años hicimos algo muy bonito que fue incentivar a las fincas agroturísticas a que si veían un potencial no solo con su producto agrícola, sino la posibilidad de incursionar en turismo, se les capacitó a través de ese convenio que tuvimos con la gobernación, unos recursos que ellos facilitaron para que a los empresarios pues no tuvieran que poner ningún recurso económico. Esto fue muy importante porque de alguna manera le da una competitividad importante a los destinos. Yo pienso que los hoteles no se venden solo, lo que se venden son los destinos. Entonces, si trabajamos por el buen servicio de los hoteles, de los restaurantes, como de toda esa cadena que se mueve alrededor de un municipio, ahí es donde vamos a poder hablar de un buen destino turístico. Entonces, un buen servicio en los hoteles. Por lo general siempre pensamos que en los municipios los hoteles no, pues son de pueblo, ay no, son de pasada, pero realmente nos hemos dado cuenta que muchos empresarios quieren invertir en las regiones y ven un potencial muy grande y le dan una buena infraestructura. Esto dinamiza mucho a estos municipios y hace que funcione. También desde Cotelco tenemos una feria de turismo precisamente para potencializar ese turismo nacional. O sea, lo que queremos resaltar es que el producto turístico colombiano, la gente venga y lo disfrute. O sea, que la feria es vender todo Colombia. Obviamente, como paisas, le hacemos más fuerza a nuestros municipios de Antioquia y le damos una oportunidad de visibilización también en la feria, pero yo creo que también es como Cotelco, vengan, no solo somos hoteles, sino que de alguna manera también estamos ayudando a que los destinos se vean de una forma diferente, o sea, involucrar a las comunidades y lo que decía, la parte de capacitación es fundamental con el apoyo de las diferentes entidades. Bueno, eso muestra que definitivamente el desarrollo del turismo en las regiones no está solo en cabeza del Estado, sino que también participan otros actores como el sector privado y como los gremios que ayudan o impulsan a que ese desarrollo se vaya permeando todavía más. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Feliz de tenerte acá y de seguir pudiendo como contarle a la gente qué es lo que hacemos en turismo. Súper, Ana, no, yo muy agradecida y la verdad que me vuelvas a invitar y seguimos hablando un poquito de esto que nos apasiona. Yo sé que a ti también te apasiona muchísimo el turismo y que gracias a estos espacios también le estás dando la oportunidad a la gente de conocer y entender un poquito
lo que se mueva alrededor del turismo. Entonces, mil gracias. Gracias a ti.